Durante más de 3 años, eso es lo que Ucrania ha pasado esperando, planeando, eligiendo el momento perfecto para vengarse de un crimen de guerra que conmocionó al mundo entero. Vladimir Putin ordenó a los carniceros de Bucha matar a decenas de civiles ucranianos en las primeras semanas de la guerra. Ahora, Ucrania acaba de hacer justicia. Los carniceros de Bucha han sido erradicados. Ucrania realizó una espectacular operación encubierta a más de 4.000 millas dentro de Rusia. Los detalles que tenemos sobre el impresionante ataque de Ucrania son escasos, lo cual no debería sorprendernos, al saber que fue la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, quien lo consiguió. La organización secreta no quiere revelar mucho, porque si Rusia sabe más, será más difícil operar en el futuro. Pero lo que sí sabemos es que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania logró infiltrar a los algunos de sus agentes en Rusia, en algún momento antes del 8 de septiembre. Esos agentes tenían como objetivo una unidad de la Guardia Nacional rusa cerca de Khabarovsk, a casi 6.500 kilómetros de la frontera ucraniana. Fue una misión peligrosa. Si los agentes de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania eran descubiertos, no escaparían. Recorrer más de 4.000 millas para volver a territorio seguro es mucho, y Rusia, casi seguro, habría logrado atrapar a esos agentes. Pero la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania no fue descubierta. En cambio, eliminaron a la unidad de la Guardia Nacional y se vengaron de un grupo de tropas rusas que Ucrania buscaba desde hace años. No era cualquier unidad de la Guardia Nacional. Ucrania destruyó la base de los carniceros de Bucha. Explicaremos por qué estos soldados eran un objetivo clave para Ucrania. Ucrania informa los limitados detalles sobre lo que Ucrania logró la mañana del 8 de septiembre. El medio afirma que una fuente anónima en Dirección Principal de Inteligencia informó a Ucrania Inform que Dirección Principal de Inteligencia atacó la unidad militar 6912 de Rusia. Esa unidad es del 748, o Batallón Operativo Independiente de la Guardia Nacional de Rusia, que según el Kiev Post y fuentes abiertas, participó en los horrores de Bucha en 2022. Una fuente dijo a UKRINF que operativos en Khabarovsk colocaron artefactos explosivos en un estacionamiento cerca de la base de la unidad. Aproximadamente a las 9 a.m. del 8 de septiembre, los explosivos detonaron cuando los soldados llegaban a su base para cumplir su deber. La sincronización perfecta del ataque hizo que las explosiones alcanzaran a los soldados rusos justo cuando se dirigían del estacionamiento hacia su edificio, maximizando el daño causado en el proceso. En cuanto a cuánto daño se causó, la fuente de Ucrania Inform es reacia a proporcionar detalles completos. Todo lo que dijeron es que hay varios muertos o heridos, todos ellos son personal que sirve en el ejército ruso. Eso es todo lo que sabemos sobre el ataque en sí. El Kiev Post informa citando a Ucrania Inform y añade que sus periodistas no han podido verificar de forma independiente el ataque. A diferencia de otros ataques ucranianos con drones contra Rusia, de este ataque no hay imágenes ni videos en redes sociales. Tiene sentido. Es más fácil grabar drones volando y humo elevándose. Las instalaciones industriales están en llamas, que capturar cualquier prueba de un ataque sorpresa contra una unidad militar rusa dentro de la base de esa unidad. Entonces, ¿cómo sabemos que el ataque ocurrió? Además, fuentes informadas de Ucrania afirman que Rusia misma pudo haber revelado que ocurrió algo que nadie esperaba que sucediera. Rusia no ha dado declaraciones oficiales, lo cual nos sorprende. Putin no dejará que alguien de su círculo lo confirme. Ucrania realizó una operación encubierta a 4.000 millas dentro de Rusia. Sin embargo, las acciones de Rusia tras el ataque lo dicen todo. Según United 24 Media, el Servicio de Seguridad de Rusia llegó para cortar el acceso a Internet móvil en la zona alrededor de Khabarovsk casi inmediatamente después de que ocurrió el ataque. Rusia suele usar esta táctica cuando Ucrania golpea fuerte su territorio. Según Georgy Shentomirov, quien habló con el Barents Observer el 29 de agosto, Rusia justifica los frecuentes cortes de Internet diciendo que cerrar el acceso ayuda al país a lidiar con los ataques con drones de Ucrania. Solo que esta es una de las raras ocasiones en las que un dron no está involucrado en uno de los ataques de Ucrania. La verdad es que los drones utilizan varios sistemas para la navegación, y no soy un especialista en ese tema. Según entiendo, aún no se sabe si estos apagones interfieren con ataques de drones, dice Shentomirov. Pero está 100% claro que los drones utilizan diferentes tipos de herramientas para la navegación. Apagar las redes móviles no detendrá los drones de Ucrania, así que Rusia debe tener otro motivo para hacerlo. Rusia corta el Internet por una represión relacionada con apps y mensajería extranjeras. Según el Moscow Times, en julio,
Esta represión resultó en multas para quienes acceden a lo que el Kremlin denomina vagamente contenido extremista en línea. También se han implementado medidas para impedir el acceso a ciertas plataformas de redes sociales y sitios web extranjeros. No es difícil sumar 2 más 2 aquí. Rusia corta el acceso a Internet en la región cada vez que es atacada. Hace eso no porque quiera proteger a su gente de los drones de Ucrania, sino porque al no tener Internet, los rusos que podrían haber grabado un incidente no pueden meterse a las redes sociales para compartir de inmediato lo que han visto. Todo se trata de evitar que la información se filtre, y el Moscow Times agrega que estos apagones también pueden ser parte de un esfuerzo continuo para avanzar hacia una forma soberana de Internet rusa que impida cualquier tipo de acceso a sitios web y aplicaciones que el Kremlin considere inadecuados. Rusia intenta controlar la narrativa sobre lo ocurrido en Khabarovsk. Ese deseo de control indica que algo grave, como la destrucción de una unidad militar rusa, quizá acaba de ocurrir. Más allá del corte de Internet, United 24 dice que Rusia tomó medidas para alterar las rutas del transporte público en y alrededor de Khabarovsk. De nuevo, es el mismo patrón ruso. Sin transporte público en el asentamiento, la gente no se entera de lo que ocurre ahí. Si la gente no puede enterarse, no puede reportar lo que ve, ya sea a amigos, familiares o al mundo en general, a través de las redes sociales. Todo se trata de evitar que los rusos descubran la verdad, y cuando Rusia toma este tipo de medidas, prácticamente se garantiza que algo importante ha sucedido. Supongamos que la fuente de Ucrania, Inform, es precisa, y Ucrania acaba de llevar a cabo lo que debe considerarse como uno de los asaltos más audaces y clandestinos que se han visto hasta ahora durante la guerra. Lo más sorprendente de todo este asunto es que matar soldados rusos con un par de explosivos en lo profundo de Rusia no es el verdadero titular de esta historia. Ese honor es de quienes Ucrania eligió como objetivo. Ya dijimos que explosivos de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania eliminaron a miembros de los carniceros de Bucha. Para entender por qué esto es tan importante para Ucrania, primero hay que saber lo que hicieron estos carniceros. Los detalles son desgarradores. El 1 de abril de 2022, Ucrania Inform reportó las acciones de la unidad que Ucrania atacó en Bucha. Obligada a dejar la ciudad ucraniana tras ser expulsada por fuerzas opositoras que derrotaron a las tropas rusas en varios lugares, la unidad fue llamada los Carniceros de Bucha. No se retiraron en silencio. Pusieron minas en edificios e infraestructura civil, sin ser objetivos militares legítimos. El objetivo era claro. Los carniceros de Bucha buscaban matar a cualquier civil que regresara a Bucha. Después de que los soldados rusos se retiraron, las minas rusas resultaron devastadoramente efectivas. 10 días después del informe de Ucrania Inform, la British Broadcasting Corporation mostró imágenes satelitales de la destrucción causada por las tropas rusas. Simplemente saber que había minas en algunos edificios civiles no era suficiente para que el ejército de Ucrania desactivara todas las trampas explosivas que Rusia dejó atrás. Además de las minas, está lo que hicieron los soldados rusos antes de retirarse. Las imágenes satelitales que compartió la British Broadcasting Corporation el 19 de marzo, 2 semanas antes de la orden de retirada, muestran los efectos de una masacre. Cuerpos alineaban calles de Bucha en varios tramos. Y una imagen del 11 de marzo evidencia que llevaban semanas ahí. Las tropas rusas no solo intentaron tomar la ciudad, sino que sistemáticamente masacraron a cientos de civiles mientras lo hacían. Rusia, por supuesto, intentó afirmar que las muchas fotografías que surgieron de Bucha después de que Ucrania recuperó el asentamiento no eran reales. Ucrania había puesto cadáveres falsos en la carretera y todo parecía montado, pero eso no era cierto. El Kremlin lo sabía y no le importó. Lo que sucedió en Bucha fue el primer y quizás aún el ejemplo más devastador de la disposición de Putin para permitir que sus tropas cometieran crímenes de guerra, si eso lo acerca a quitarle la soberanía a Ucrania. El número de muertos fue asombroso. Según Babel, para agosto de 2022, Ucrania ya había contado a los muertos y determinado lo ocurrido en Bucha. El número final de muertos fue de 458 ucranianos, casi todos civiles. De 458.000, 419 fallecieron en acciones militares. Esto indica que fueron asesinados con armas, mientras que el resto murió por causas naturales. Esta terrible información empeoró por el cruel desprecio que los carniceros de Bucha mostraron por los cuerpos de sus víctimas. En una ocasión, los investigadores de Ucrania descubrieron 116 cuerpos que estaban enterrados en una fosa común en los terrenos sagrados de la iglesia de San Andrés. Yo, llamado Babel, informé. Ese hecho fue como escupirle en la cara a los fallecidos. No solo fueron asesinados en un claro crimen de guerra cometido por Rusia, sino que también fueron enterrados en masa en un lugar de culto que muchos de ellos habrían frecuentado.
Trágicamente, está en debate si esto o el destino de las 50 personas que simplemente fueron dejadas en las calles para pudrirse sin ser enterradas es peor. Claro, se intentó castigar a los carniceros de Bucha. En junio de 2022, Al Jazeera informó que la Unión Europea incluyó en la lista negra a 2 comandantes militares rusos, uno de ellos considerado un carnicero entre carniceros. Asadbek Omurbakov fue acusado por la Unión Europea de liderar a sus soldados en asesinatos, violaciones y torturas de civiles en Bucha. La respuesta de la Unión Europea y luego del Reino Unido fue lo mejor posible, considerando que no participaron directamente en la guerra. Sanciones. Omurbakov fue incluido en una lista de 26 rusos de alto perfil sometidos a sanciones, aunque no está muy claro qué se suponía que debían lograr estas sanciones. Presumiblemente, cualquier activo extranjero que tuviera a Omurbakov fue congelado y no se le habría permitido entrar a ningún país de la Unión Europea. Eso parece un castigo insignificante, como una simple sanción para un comandante responsable de tanta muerte y destrucción. Hasta donde sabemos, Omurbakov estaba vivo el 8 de septiembre. Ucrania no había anunciado su muerte y seguramente lo habría hecho si hubiera atacado un objetivo tan relevante. Hay que preguntarse, ¿Omurbakov estuvo implicado en las explosiones del estacionamiento de la base de la Unidad Militar 6912? Si fue así, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania no lo revela, incluso si no lo fue. El hecho de que algunos de los carniceros de Bucha estuvieran entre los muertos significa que Ucrania finalmente ha obtenido una pequeña medida de venganza. Para las 458 personas asesinadas en Bucha por soldados rusos durante una ocupación que fue un crimen de guerra. Vimos una pequeña medida porque es poco probable que Ucrania haya matado a todos los carniceros de Bucha. Como mencionamos, no sabemos el destino de Omurbakov y hubo otras unidades involucradas en lo que ocurrió en la ciudad que Ucrania probablemente querrá atacar. Pero con este ataque, mataron a soldados rusos que estaban tan lejos de Ucrania como era posible. Yávarovsk está más cerca de China que de Moscú, pues está cerca de la frontera. Ucrania envió un mensaje a cada soldado ruso involucrado en Bucha. Ningún lugar es seguro, Ucrania puede alcanzarte sin importar lo lejos que vayas. Más allá del resultado del ataque en sí, el hecho de que Ucrania haya logrado realizar un ataque a más de 4.000 millas fuera de sus propias fronteras demuestra que las operaciones en profundidad de Ucrania están llegando cada vez más lejos y mejorando. La masacre de Bucha no es la única vez que Ucrania ha infiltrado operativos en Rusia. En junio pasado, la brillante Operación Telaraña de Ucrania involucró a miembros de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania conduciendo camiones llenos de drones hacia Rusia. Esos camiones se guardaron en bodegas, posiblemente aseguradas por operativos ucranianos en Rusia, antes de que ellos y los drones fueran lanzados contra 4 bases aéreas rusas. Ucrania ha atacado a figuras rusas importantes en Rusia, con acciones que la British Broadcasting Corporation considera más audaces desde 2024. Por ejemplo, el teniente general Igor Kirillov murió por una bomba a distancia oculta en una motoneta en Rusia en diciembre de 2024. El año anterior, Ucrania probablemente eliminó al bloguero de guerra Vladimir Takarsky, quien luego murió. Un aparente estudiante de arte entregó una escultura de cabeza de soldado que explotó cuando Tokarsky la guardaba en su caja. Este tipo de asesinatos se están volviendo bastante comunes dentro de Rusia. Ucrania no se atribuye la responsabilidad de ninguno de ellos debido a su legalidad cuestionable. Pero eso no viene al caso. Lo que realmente importa aquí es eso. Ucrania se ha sentido cómoda enviando operativos encubiertos a Rusia para realizar ataques inesperados para Putin y sus aliados. Ucrania podría recibir ayuda inesperada para realizar estos ataques. En enero, ABC News reportó que en 2015 el teniente general ucraniano Valery Kondratyuk visitó Washington, Distrito de Columbia, para reunirse con agencias de inteligencia de Estados Unidos. Su objetivo era simple: convencer a esas agencias de comenzar a trabajar junto a Ucrania tras la primera campaña de agresión de Rusia contra Ucrania, que resultó en la anexión ilegal de Crimea. Para ayudarlo en su petición, ABC dice que Kondratyuk presentó a la inteligencia estadounidense maletas repletas de documentos secretos rusos, demostrando que hablaba en serio sobre esto. Al ser una colaboración y no un asunto unilateral del que solo Ucrania se beneficiara, parece que la jugada dio resultado. La visita de Kondratyuk a Washington fue parte de una historia extraordinaria. ¿Cómo? Desde 2014, la CIA y la inteligencia ucraniana crearon en secreto una estrecha alianza, pasando de rivales en la Guerra Fría a socios clave de la agencia estadounidense. Según ABC, un exfuncionario estadounidense que habló con el medio dijo que esta reunión, combinada con el trabajo que Ucrania y Estados Unidos han realizado juntos desde entonces, llevó a Ucrania de cero a ser uno de nuestros socios más importantes. La CIA terminó involucrándose directamente en ayudar a Ucrania a reconstruir la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania en lo que es hoy
lo que significa que cada operación que realiza la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania tiene las huellas de la CIA por todas partes. Eso no implica que la CIA diera la información que Ucrania usó para atacar a los carniceros de Bucha. Pero la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania aprendió de la CIA, y dado lo profunda que es ahora, la colaboración entre esas dos agencias no está fuera del ámbito de lo posible que la CIA haya tenido alguna participación en lo que ocurrió el 8 de septiembre. Por supuesto, la CIA nunca revelaría esa participación si la tuvo. Tampoco lo haría la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Pero la posibilidad de que Estados Unidos y Ucrania estén colaborando en este tipo de ataques profundos dentro del territorio ruso asustará a Putin. Al igual que el hecho de que Ucrania, una vez más, haya engañado a las propias agencias de inteligencia de Rusia al llevar a cabo un ataque tan exitoso. Rusia puede alegrarse de que solo una fuente anónima de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania hable sobre lo sucedido en Khabarovsk. Eso le permite ocultar la verdad, como siempre. Global Rights Compliance informó en mayo que la desinformación estratégica es parte de la guerra de Rusia y que ya usó unas 10.000 páginas en redes sociales para difundirla. Rusia tendrá que apoyarse en los blogueros militares, con unos 10 millones de seguidores globales para difundir su desinformación, ahora que Ucrania reveló su versión de lo ocurrido en Khabarovsk. A Ucrania no le importará. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, no va a revelar sus secretos solo porque Rusia esté enterrando la cabeza en la arena y fingiendo que algunos de sus carniceros de Bucha no acaban de ser hechos pedazos. La organización seguirá adelante. Khabarovsk fue un éxito. Es probable que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, ya esté involucrada en la próxima planificación operativa. Eso hará que Rusia pierda a algunos de sus soldados más valiosos y más brutales. Putin seguramente está muy molesto por lo ocurrido en Khabarovsk, y con razón. Lo que logró la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania es uno de los mayores ejemplos de operaciones encubiertas contra el ejército ruso, aunque existen muchos más. Por ejemplo, un soldado ucraniano fingió ser ruso y lo que sucedió después fue brutal. Descubre lo que hizo ese soldado en nuestro video y suscríbete al programa militar para más cobertura de las hazañas de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania contra Rusia. Gracias por vernos.